Sí, porque es importante hablar de series. Y la primera serie que aparece cuando uno empieza a estudiar es esta geométrica. ¿Qué es una serie? Bueno, aquí digo que es un salto enorme, es un salto infinito, porque acabamos de definir a los racionales, y en los racionales existe la operación de suma, que es binaria, solo de 2. Gracias al postulado 3, yo sé sumar 3, 4, 5 o n elementos, pero no sé qué significa la suma de infinitos elementos, ¿verdad? Pero sí sabemos porque en realidad este número de aquí está chistoso, ¿no? O sea, nosotros ya lo vemos muy natural, pero no está claro que este de aquí, que si te pones a pensarlo, en realidad es 72 centésimos más 72, ¿qué? 10 milésimos más 72, ¿qué? Le agrego 2 ceros, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? No sé qué me va a quedar. Creo que esto. Sí, ¿verdad? Sí. Esta es una suma infinita. Y sin embargo, sí que converge. Converge, pues porque sí existe un número. Es un número finito, es un número conmensurable. O sea, la razón de 2 enteros son 2 enteros que son conmensurables. Y sin embargo, yo la puedo ver, la puedo expresar como una serie geométrica. ¿Sí? Entonces, una serie geométrica no es otra cosa más que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de... ¿Cómo lo pongo? A ver, ¿cómo me conviene ponerlo? Así me conviene ponerlo. Ya luego veremos si Q, una suma de potencias de Q. Q a la n, Q a la 0, esto no es otra cosa más que Q a la 0 más Q a la 1 más Q a la 2 más Q a la n, pero luego sigues Q a la n más 1, es infinito. ¿Existe eso? Pues depende quién sea Q. ¿Sí? Por el momento, como estamos hablando de números racionales, voy a pensar que Q es un racional menor que 1. ¿De acuerdo? Si Q es, bueno, no necesariamente, de hecho, un poco más general, su valor absoluto es menor que 1. Sí. Su valor absoluto es menor que 1. Si su valor absoluto es menor que 1, es relativamente fácil probar que esa serie infinita, a pesar de que tiene infinitos términos, es convergente. ¿Sí? Vamos a ver qué es eso. ¿Qué significa eso? Fíjense, le voy a llamar S sub n, no a la serie, sino a la progresión. Decimos serie cuando es infinita, pero cuando dices progresión es que le paras en el enésimo término. Esto va a ser igual, ¿sí?, a Q a la 0 más Q a la 1 más Q a la 2 más etcétera hasta Q a la n. ¿Sí? Y fíjate que si esa, que se llama enésima suma parcial, porque es una suma pues muy, muy chiquita, ¿verdad? O sea, la suma completa es infinita. Yo le estoy cortando hasta el enésimo término. Lo que quiera que me dé, ¿sí?, no sé cuánto me va a dar. Lo que quiera que me dé, si lo multiplicamos por Q, fíjate que me queda. Q por todo, Esto ya es finito. Entonces, como es finito,
aplica perfectamente la asociatividad. Tengo derecho a sumar n términos y tengo derecho a aplicar la distributividad. Entonces me va a quedar que esto va a ser q por q a la 0, pues me va a quedar q a la 1 más q a la 2 más q a la 3 más etcétera hasta q a la n más 1, ¿sí o no? ¿Sí? Y luego si restamos, voy a ponerle así, restando Sn, que era la enésima suma parcial, menos q veces Sn, fíjense qué bonito, lo de arriba menos lo de abajo, me va a quedar q a la 0, que es 1, luego q1 menos q1, se cancelan, q cuadrada menos q cuadrada, q cúbica, que no lo escribí, menos q cúbica, hasta que llegue a q a la n menos q a la n, que no lo escribí, pero aquí está, se cancelan. Entonces me va a quedar 1 menos q a la n más 1. ¿Sí o no? ¿De dónde ustedes pueden concluir quién es Sn, la enésima suma parcial? ¿Quién es? Pues va a ser 1 menos q a la n más 1 entre 1 menos q, ¿sí o no? Entonces esta es una fórmula que me dice cuál es la enésima suma parcial. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando n tiende a infinito? Voy a empezar a usar esta notación, que la vamos otra vez a definir bien. Probablemente ya la vieron y todo, pero vamos a recapitular muchas cosas. Si n tiende a infinito, fíjense que q, al ser un número cuyo valor absoluto es menor que 1, si lo empiezas a multiplicar q por q, q por q, q por q, por q, por q, por q, ¿qué le pasa a la potencia? ¿Se hace que más chiquita o más grande? ¿Seguro? Fíjate, su valor absoluto es menor que 1. O sea, por ejemplo, piensa en punto 9. Punto 9 por punto 9 te da punto 81, se hizo más chica. Punto 9 por punto 9 por punto 9 te da punto 729, se hizo más chica. Gracias a esto, como q tiene valor absoluto menor que 1, cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. ¿Sí? Y entonces, en el límite, me va a quedar que Sn va a ser igual a 1 entre 1 menos q. Bueno, eso es en el límite. Y vas a decir, ¿y eso para qué? Pues lo que pasa es de que eso lo podemos usar para estudiar los racionales. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, volviendo a nuestro ejemplo, fíjense que yo puedo factorizar aquí un 72 sobre 100 que multiplica ¿a quién? Pues a 1 más 1 en ¿quién? 1 en 10 al cuadrado más 1 en 10 a la cuarta más 1 en 10 a la sexta. Son puras potencias pares de 10. ¿De acuerdo? Y entonces justamente aquí tenemos una progresión geométrica, una serie geométrica, donde Q, ¿quién sería nuestra Q aquí? Aquí, Q, ¿cuánto vale? 1 en 10. 1 en 10. Y de hecho, no sé si 1 en 10 o 1 en 10 al cuadrado. Porque Q es la que se va multiplicando.
Q se llama razón común, por cierto. Q se llama razón común. La razón común es 1 en 10 al cuadrado, ¿sí o no? Porque aquí estoy empezando en el 1, Q a la 0 es 1, más 1 en 10 al cuadrado, más 1 en 10 al cuadrado, más 1 en 10 al cuadrado, etc. Entonces quiere decir que esta serie geométrica, como Q es menor que 1, va a converger ¿a qué? Aquí lo tengo. Esto va a converger a 72 centésimos. ¿De quién? 1 sobre 1 menos 1 sobre 10. Exacto. Así, ¿verdad? No sé si así lo hicieron, pero pues ahora voy a hacer estas cuentas. Me va a quedar 72 sobre 100, que multiplica a 1 entre 1 centésimo, perdón, 1 menos 1 centésimo son 99 centésimos. Y su recíproco, porque fíjate que aquí tengo 1 entre pues quiere decir que es el recíproco, o inverso multiplicativo, como le llamamos allá arriba, pues me va a quedar 72 centésimos por 199 avos. ¿Sí? Entonces me va a quedar 72 sobre 99. Esto le puedo sacar novena y me va a quedar 8 onceavos, que es lo que me dijeron. ¿Verdad? Muy bien. ¿Así lo hicieron? Bueno, esta es otra manera de hacerlo. ¿Sí?